terminó la Guerra Mundial se produjo una verdadera explosión de natalidad. Una explosión de natalidad que se manifestó en todos los países de Europa, por muchas razones. Una elemental, y es que los hombres estaban combatiendo muy duramente, volvieron a sus casas y al regresar a sus casas querían tener hijos y querían estar con sus mujeres. Y eso se produjo tanto en los Estados Unidos como en Europa. Pues esa generación fue una generación muy especial porque fue una generación bendecida por los 30 gloriosos, es decir, la época de crecimiento económico más grande que haya conocido la humanidad. Los 30 años que van del año 45 al año 75 ya en la plena crisis que vamos a comentar. A finales de los años 60 se ha producido el fenómeno de la descolonización. La izquierda y la derecha se definen muy tenuamente, pero Rusia se está tomando gran parte del mundo. Rusia se toma África, Rusia está presionando gravemente sobre Europa, Rusia está tomando el espacio que dejan los Estados Unidos, que han sido incapaces de mantener su condición, de mantener su prevalencia en el mundo. Y se han engarzado inútilmente, torpemente y a un costo político y económico altísimo en la guerra de Vietnam, que también la tenemos instalada a finales de los años 60. ¿Qué pasa en los años 70? Europa entra confiada en los años 70 con un gran desarrollo, la gente no sabe lo que es el desempleo, los que sufren el desempleo en países europeos lo resuelven trasladándose de un sitio a otro. La gran migración portuguesa y francesa, y española a países vecinos, especialmente a Francia, especialmente a Alemania. La cantidad de inmigrantes a Alemania es altísima, de manera que no hay desempleo, de manera que hay un Estado providente que lo resuelve todo con unos ingresos gigantescos. ¿Qué empieza a pasar? Pues empieza a pasar que las cosas van cambiando. Los problemas de la descolonización son problemas serios, problemas graves. Viene la crisis del Canal del Suez, que afecta durísimamente a Inglaterra y a Francia y a su condición de invencibles y de dueños absolutos de esos territorios. Territorios que son muy ricos en petróleo, pero hasta entonces muy pobres porque el petróleo se vendía y se compraba por cualquier cosa. Y viene el gran shock para las economías desarrolladas, el shock que se llama petrolero. Los árabes resuelven hacerse cargo de su destino. Lo del Canal del Suez es el primer toque de trompeta, toque de clarín. No se van a dejar manejar, imponen sus condiciones y exigen precios que para entonces eran precios gigantescos. Se multiplica el precio del petróleo por 10. Y resulta que Europa es petróleo dependiente, en el sentido en que no lo produce, no tiene ninguna organización productiva, no tiene reservas naturales en petróleo, salvo el petróleo del Mar del Norte, que ha favorecido tanto a Noruega y que favoreció tanto a la Gran Bretaña en su momento. Pero el resto de Europa, el corazón de Europa, la Europa central, no tiene petróleo. Entonces se produce un shock y por primera vez una palabra circula en el continente, la palabra desempleo. En francés se dice chômage, pues los franceses no sabían qué cosa era el chômage después de la guerra, no sabían sino del empleo pleno, eran economías que trabajaban con empleo pleno. Ahora van a trabajar en situación de crisis. Pero con una condición, la condición es que ya se montaron en el carro del Estado Bienestar. Ya tienen lo que llaman las obligaciones sociales, con su carga destructiva para la economía, porque el Estado es el que tiene que pagar bienes educativos gigantescos, bienes de salud gigantescos, pensiones de jubilación. Empiezan a aparecer los primeros pensionados de la década de los años 40 y cada vez son más y cada vez exigen más. De manera que son presupuestos muy exigidos en medio de una gran crisis
que es una crisis industrial, que es una crisis inflacionaria. Los países europeos, y como eso se transmite y se contagia, se lo contagiaron a los Estados Unidos y empiezan las inflaciones de 2 dígitos y las tasas de interés elevadas. Es decir, la generación del 70 está marcada por la crisis económica, por alta inflación, por altas tasas de interés, por baja en los niveles de empleo. Eso hace más viva y más compleja la controversia política. Si en los años 40 y los 50 Europa era un continente de derecha incuestionablemente, y eso empezó a cambiar en los años 60 cuando los partidos comunistas europeos empiezan a tener una influencia grande en Europa. La Yugoslavia de Tito, pero Tito enfrentado de todas maneras a Stalin. Stalin es dueña de media Europa, la Europa oriental ha caído en sus manos, es decir, en sus garras, la maneja libremente, pero hay un partido comunista francés muy fuerte, hay un partido comunista italiano fortísimo, el de Togliatti, hay un partido comunista español, el de Carrillo, que ya empieza a hacer sus pinitos en medio de la dictadura de Franco. La situación no es fácil. La Inglaterra ha girado hacia la izquierda, el Partido Laborista ha hecho una tarea política enorme sobre la base del paternalismo, sobre la base de los grandes gastos, y entonces, a ver, ¿cuál es el desenlace? ¿Esto para dónde va? Pues empieza la reacción, y empieza la reacción liberal, y los años 70 ven la reacción liberal. Es decir, la gente que dice, señores, el Estado no puede hacer feliz a todos. Eso no tiene sentido. Gasto estatal indefinido es una contradicción porque alguien tiene que pagar ese gasto. Y estamos asistiendo, si la generación del 40 fue la del baby boom, en el 70 asistimos a una desaceleración dramática en los niveles de nacimiento de los niños en toda Europa. Y se hacen cálculos, los economistas y los sociólogos hacen cálculos, ¿y qué dicen? Que no va a haber gente trabajando en suficiente medida para pagar los costos de la economía del bienestar. No hay con qué. El Estado se ha tomado Europa, la empresa pública en Italia es una cosa gigantesca. La empresa pública en Inglaterra es gigantesca, las empresas de telecomunicaciones, las líneas aéreas, todo se privatiza. Los años 60 y los años 70 fueron épocas de grandes privatizaciones. Vienen los conservadores de Hayek, especialmente de la escuela llamada Friburgo de Alemania, que tiene una repercusión ideológica y económica importantísima en los Estados Unidos, con Milton Friedman de la escuela de Chicago, que dice, no señor, esto es con libertad individual. En los años 70, pues, se produce esa contradicción y se produce ese enfrentamiento. Y eso tiene nombres, los enfrentamientos tienen nombres. Mientras Rusia está a las puertas de Europa, dominándolo todo, en un plan prepotente, se ha hecho dueña de África a través de Fidel Castro y de los guerreros de Fidel Castro, dueña de Angola, dueño de Mozambique, dueña del cuerno del África, que está en la parte occidental del África, sobre todo después de la crisis del Canal del Suez. Brezhnev es el hombre de la grande expansión, tambalean los regímenes de Suráfrica, el régimen de Lagos, el régimen de África del Sur. África, pues, toda entera parece con tendencia al comunismo. En Europa, en el Asia sigue la misma tendencia. El problema de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam se justificó tratando de contener el comunismo, lo habían contenido en la guerra de Corea, se hizo la división entre Corea del Norte y del Sur, pero ahora empiezan a aparecer otros nombres con unas poblaciones gigantescas. Vietnam lo es, Indonesia, las tendencias de Indonesia, las tendencias de Tailandia, hay nuevas preocupaciones en el mundo, pero
surge la reacción, lo dijimos, y esa reacción se produce especialmente con dos nombres, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La señora Thatcher es la que comanda el escuadrón de respuesta de Europa a la crisis del Estado y a la crisis petrolera de los años 70, dos crisis sucesivas que casi quiebran a la humanidad.